de analista independiente. Vamos a ver si podemos analizar bien lo que está pasando en los mercados para darle una guía buena a los inversores. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, FED la semana pasada, Banco Central Europeo y unos nubarrones importantes. ¿Qué estás viendo ahora mismo en el mercado? Sí, durante estos meses, no solamente ya la semana pasada, estos meses hemos tenido no solamente con los datos de inflación, sino esas futuras subidas de tipos de interés y una cantidad enorme de datos que iban a afectar mucho a nuestra vida financiera, y sin embargo los mercados siguen exactamente igual. Cuando ayer vivíamos esos rebotes en el mercado Nasdaq por los resultados de Alphabet, de Google, bueno, había que tener en cuenta que era un mercado que había caído muchísimo más. Entonces, cuando en un mercado se produce una gran sobreventa, bueno, pues es normal ver rebotes como los que hemos visto ahora, pero los mercados, los valores Nasdaq importantes, Google, Meta, siguen exactamente igual que durante los últimos meses, con más volatilidad. Con lo cual, ahora hay que tener en cuenta un detalle, y es que valores que nos hablen bien de sí mismos, hoy estabais haciéndoos eco, y es lógico, de los resultados del Santander, ahora durante estos meses tienen que ir colocando títulos. Viene subiendo el Santander desde 1,42, son justo los mínimos que marcaba antes de las vacunas, y ha llegado a subir durante estos meses hasta zonas de 3,4. Desde esos 3,4 se ha mantenido lateral durante casi un año. Entonces, bueno, ahora lo que toca es que esos títulos que compraron en su día en niveles de 1,50 y ligeramente por debajo, nos los vayan vendiendo a nosotros con buenos resultados. Por eso hoy parecía extraño, ¿no?, que nada más publicase esos resultados positivos del Santander tuviera un cierto recorte intradiario. Bueno, se debe a que cuando aparece la noticia de esos resultados tan positivos, el núcleo duro del Santander aprovecha que va a haber muchos compradores al calor de esas buenas noticias para vender títulos. Eso en el tiempo se resuelve a la baja. El problema está en que el tiempo que pueda tardar todavía no lo sabemos. ¿Qué otros valores estás mirando en España y en Europa que sean clave para el inversor? A mí hay un sector que todavía me gusta, que es el del petróleo. Si miramos varias petroleras, no solamente aquí tenemos Repsol, pero si vamos, por ejemplo, a Royal Dutch Shell, vemos que también tiene un movimiento alcista tremendamente vertical y que lo lógico es que Shell todavía se dirija desde los 22,80, donde está ahora, hasta niveles de probablemente 24 durante los próximos días. En el caso de Repsol, pues es lógico ir viendo los máximos que veíamos también hace cosa de 3-4 meses en niveles de 11,65, ahora cotiza en 11,17. Y ese es el sector que yo estoy viendo mucho mejor. Fuera de un sector concreto, porque prácticamente si miramos la banca, todos los valores de la banca han venido subiendo durante el último año y medio para ahora, en los últimos meses, estar laterales. El sector del petróleo sigue todavía muy fuerte. Fuera de esos sectores, bueno, valores de los de siempre, valores de los que, bueno, tú ves una tendencia alcista tan clara que dices, bueno, esto por ahora no tiene nada que nos deba hacer pensar que el valor ha dejado de subir. Y uno de ellos es Arkema en el mercado Euronext, que sigue con su tendencia alcista del libro, y bueno, pues mientras nos movamos dentro de los valores que lo están haciendo bien, sector petróleo y dentro de valores concretos también, fuera del sector petróleo, Arkema, se puede estar. Mirando desde hace tiempo ya al petróleo y al oro en esa dicotomía, ¿no? Tenemos hoy, por ejemplo, el oro también cayendo, no tiene fuerza para romper 1800, mucho más de 1815, 1832. ¿Crees que el oro puede ser a corto plazo ese valor refugio que no ha conseguido ser en los últimos 2 años, o hay que dejarlo ya por descartado? A ver, el problema del oro es el hacernos el planteamiento adecuado. Durante estos últimos, prácticamente 2 años hemos visto el calentón inmenso que había vivido todo el sector de los criptoactivos y se le atribuía una especie de reserva de valor. Yo he explicado en multitud de ocasiones por qué ese sector nunca va a ser una reserva de valor. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos es que entender que el oro sí que ha tenido un movimiento ligeramente, a ver si consigo abrirlo, aquí estará, ligeramente lateral, pero no de un gran recorte que nos deba hacer pensar que el oro ha dejado de subir. Aquí está el gráfico. De hecho, técnicamente, durante los últimos años ha superado una zona muy importante, el nivel 1750, 1700, y se ha mantenido por encima.
Luego, el oro sí está funcionando como una reserva de valor. El hecho de que suba el precio del dinero durante los próximos meses, veamos subidas de tipos de interés, afecta de manera inmediata al petróleo, sobre todo cuando se conocen las noticias. Parece perder interés. Sin embargo, el oro ha tenido grandes subidas con tipos de interés también relativamente altos. Con lo cual, yo sigo pensando que a día de hoy, como único, el oro y la plata, como únicos elementos de reserva de valor, sirven. Lo que debemos es entender por qué el oro sí es reserva de valor y no lo es otro tipo de activos que durante los últimos 2 años se nos han intentado vender como reserva de valor. Hay quien también está mirando la crisis de Ucrania, mirando oportunidades en petróleo, en gas. ¿Ves algo también en materias primas que pueda ser una oportunidad en el medio plazo para los inversores que están buscando que esa situación geopolítica tenga una parte positiva en las inversiones? Sí, pero fíjate, cuando planteas el medio plazo es muy peligroso, porque igual, quizás, si durante estos días vemos el sector petróleo y es probable más pujante, más al alza durante 2-3 semanas, pues se podría obtener, pues imaginemos, un 5% de beneficio en Repsol. No es nada descabellado. Pero claro, si vemos que llegan a esas zonas de resistencia, en el caso de Repsol, esos 11,65, y nos empiezan a decir que por el conflicto en Ucrania el petróleo va a subir todavía muchísimo más y que hay que apostar por las empresas del petróleo, ya habrá que desconfiar. Porque en estas empresas hay que apostar cuando nadie lo hace, o por lo menos poca gente lo hace. Cuando está todo el mundo mirando a ver qué pasa, ahí es cuando hay que apostar. Cuando ya es claro que un sector concreto, en teoría, va a ser tremendo, alcista, ya hay que salir. Porque ese aluvión de compras que genera un gran sentimiento comprador se corresponden por esos núcleos duros, como hemos explicado antes con el caso del Santander y sus resultados, con ventas para posteriormente redondear el negocio cayendo. Así es que sí, más que a medio plazo, de aquí a unas semanas vista, el sector del petróleo tiene muy buena pinta. Y si todavía se calienta más la situación en Ucrania, mejor, porque eso va a dar un aliciente más para que el petróleo siga subiendo, para que dentro de 2-3 semanas ya venga el que está mirando los toros desde la barrera y se ha perdido la subida a comprar cuando el valor seguramente va a terminar cayendo. Muchos espectadores, Alberto, que nos preguntan sobre las FANG, si es el momento de aprovechar la caída que han tenido o hay que seguir esperando a que pueda haber una caída mayor después de este mes de enero. Han empezado a presentar resultados, veíamos los de Alphabet también esta noche, vimos los de Apple muy positivos. ¿Cuál es tu posición sobre los distintos valores tecnológicos norteamericanos punteros y sobre todo también, por ejemplo, la evolución de Meta, que hoy también estamos viendo noticias alrededor de la compañía? Vale, hay algo importante en estos valores y es que más que tener en cuenta un sector global, cuando hablamos de las FANG, hablamos de las 4 o 5 grandes, hay que ver cómo han reaccionado durante la caída del Nasdaq. Si vemos unas Netflix que han tenido un recorte enorme durante los últimos 3 meses, desde mediados de noviembre, el recorte es enorme en Netflix. Y bueno, comparamos ese recorte con el que ha hecho Google, que es muchísimo más discreto, Alphabet. Bueno, pues lo que tenemos es que apostar por las compañías que cuando el global de su mercado teórico, el tecnológico, cae, y cae mucho, ellas caen menos. Citando el caso, por ejemplo, de Meta, nos encontramos con que Meta técnicamente cae hasta donde debe. Es decir, cae hasta una zona que en el pasado ha sido de resistencia y ahora, lógicamente, el valor tiende a apoyarse en esa que fue resistencia y ahora es soporte. Bueno, pues eso es bueno, porque ni siquiera el global de la caída de Meta es enorme. Estamos hablando de un recorte total de aproximadamente un 24%. Claro, alguien dirá, joder, es que un 24% es mucho. En el mercado de Nasdaq no es mucho. Y comparado encima con lo que en el mercado de Nasdaq hemos visto estos 2 meses, es muy poco. Bueno, pues estos son los valores por los que tenemos que apostar. Ahora el momento en el que se encuentran es el de rebote por sobreventa. Y es que precisamente esta gran caída que ha tenido todo ese mercado durante estos 2 últimos meses ha llegado a un punto en el que los valores simplemente rebotan porque hay tal sentimiento negativo que los núcleos duros de esas empresas entran a apoyarlas. Es lo que hemos visto en Google, es lo que se está viendo en Meta. Seguramente todavía va a tener algo más de subida. Pero ojo, porque normalmente cuando el mercado principal ha generado ya ese movimiento bajista que hemos visto en el Nasdaq, fíjense, el Nasdaq ha tenido mucho más recorte.
Entonces, lo que suele suceder es que para volver a las andadas alcistas todavía está un tiempo con un sentimiento negativo, es decir, estos grandes valores más laterales que los demás durante un tiempo. Pues muchísimas gracias, Alberto Iturralde, analista independiente, por darnos esa visión de mercado y esos valores. Buen día, Alberto, y buen negocio. Gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. 9:56, hasta aquí ese tiempo de Business Connection, con un mercado en positivo, en torno del 0,23%. Parece que la banca iba a perder bastante más camino en esta primera hora, pero ha recogido parte